El niño delante de mí trae con cuidado una taza de agua todos los días, solo para limpiar las manos de su madre enferma y bajarle la temperatura. En ese momento, la enfermera de fuera vio esto y entró, al pensar que el niño aún es tan pequeño, pero su madre tiene cáncer. La enfermera se agachó para consolar al niño y le dijo que debía animarse y encontrar a su padre lo antes posible, y que su padre venga a cuidar a la madre enferma. En ese momento, el niño le pidió a la tía que cuidara de su madre. Él mismo iría a comprar los bollos de pasta de judías rojas que a su madre le gustan tanto, y dijo que cada vez que su madre come estos bollos, su estado de ánimo mejora un poco. Después de que la enfermera aceptara, el niño fue al rincón, cogió su bolsa tejida y se marchó. La mujer miró al niño responsable marcharse, y no pudo evitar sentirse un poco triste. Después de salir, el niño vio a una familia feliz de 3 personas en la distancia, y su corazón se llenó de envidia, pero se dio la vuelta y empezó a buscar botellas de agua mineral en el cubo de basura. Luego, arrastró la bolsa tejida, que era más grande que su cuerpo, hasta la estación de reciclaje. El jefe preguntó al niño si iba a comprar bollos de pasta de judías rojas para su madre otra vez. Entonces sacó unos cuantos yuanes y le dijo al niño que comprara también algunos bollos para él mismo, pero el niño rechazó al abuelo. Él le dijo amablemente al abuelo que hoy no había recogido muchas botellas, por lo que solo podía venderlas por 3 yuanes. Resulta que el niño ahorra dinero no solo para comprar bollos de pasta de judías rojas para su madre, sino también para tener dinero para ver a su padre y reunirse con toda la familia. En ese momento, cuando el niño regresó al hospital psiquiátrico, vio que su madre estaba teniendo una pesadilla. Rápidamente sacó un pañuelo para secar las lágrimas de la cara de su madre. Luego la consoló para que no llorara y le dijo que iba a contarle un cuento. Vio al niño coger el libro de cuentos que había encontrado en el cubo de basura y empezó a leerle historias a su madre. Y el niño se parecía mucho a su padre cuando era joven. En ese momento, la madre también recordó que el padre del niño le contaba historias con mucha ternura en aquel entonces. Resulta que hace 3 años, a la mujer le surgieron problemas en la cadena de suministro de fondos de la familia, y su madre también enfermó gravemente. Su padrastro también miraba con avidez sus propiedades, y en aquel momento, el hombre era solo un chico pobre. Para no involucrar al hombre, la mujer no solo le dijo las palabras más duras para pedirle que se separara de ella, sino que también tiró abajo los bollos de pasta de judías rojas que el hombre le había hecho con sus propias manos, y los pisoteó con los pies. El corazón del hombre estaba helado, pero las palabras de la chica lo dejaron aún más desesperado. Ella le dijo al hombre que no le gustaban los bollos de pasta de judías rojas, sino que como el hombre era pobre, solo podía comprarle esos bollos. Luego, la mujer le dijo al hombre que las cosas que realmente le gustaban eran cosas que él no podría comprar en toda su vida. Y la mujer no solo pidió a una amiga que hiciera de novio rico, sino que también dijo que venía a recogerla para ir al hotel. En ese momento, el hombre quiso agarrar a la chica para preguntarle por qué, pero su amigo le apartó la mano y se preparó para marcharse en el coche. El hombre golpeó desesperadamente las ventanas del coche para que la mujer bajara, pero el coche se alejaba cada vez más. Al cabo de 3 años, el grupo Fuji organizó una gran convención de citas, y cualquiera que se case con el presidente del grupo Fuji y tenga un hijo, podrá obtener el 30% de las acciones del grupo Fuji. En ese momento, el presidente del grupo Fuji era el hombre de entonces, y después de haber sido herido, el hombre no había tenido contacto con ninguna otra mujer. En ese momento, el niño también llegó. Él vio al instante que el presidente en la multitud era su padre, y los periodistas se abalanzaron para preguntarle al presidente si había algún secreto por el que había estado soltero durante tantos años. Pero la respuesta del hombre sorprendió a todos. Les dijo que había estado soltero durante tantos años porque era estéril, y las hijas de familias adineradas de abajo tenían una expresión descontenta. La abuela también se apuró a taparle la boca al presidente. En ese momento, el niño corrió hacia él y le dijo cortésmente, «Hola, papá», y le dijo al hombre que era su hijo. Pero el presidente le dijo al niño que se había equivocado de persona. Quien hubiera pensado que el niño sacara un retrato de detrás de la espalda y dijera que era el retrato de su padre dibujado por su madre. El presidente lo vio, se lo arrebató de un tirón, y al ver que era él mismo en el retrato, el hombre estaba desconcertado. Entonces le preguntó a su abuela si el niño era su idea. En ese momento, la abuela tampoco entendía lo que estaba pasando. El niño le dijo al presidente que si no le creía, podía usar su cabello para hacer un examen de paternidad, pero el presidente no pudo aceptar a este niño tan de repente, así que decidió marcharse. Y cuando el niño vio a su padre marcharse, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. En ese momento, pensó que su padre no lo quería, pero en ese momento, la abuela miró detenidamente al niño y se dio cuenta de que se parecía mucho al presidente cuando era pequeño, y le pidió al niño un poco de cabello para hacer un examen de paternidad. En el camino a casa, el niño también se dio cuenta de que se había gastado todo el dinero que había ahorrado durante mucho tiempo para el pasaje. Cuando regresó al hospital psiquiátrico, de repente salieron varios niños que se burlaron de él por no tener padre. El niño lloró y les replicó que sí tenía padre y madre. Luego, triste, entró corriendo. Al llegar a la puerta, el niño se secó las lágrimas de los ojos para que su madre no se preocupara al verle. Luego abrió la puerta y gritó alegremente, «Mamá». La mujer preguntó a su hijo si había visto a su padre. El niño asintió y le dijo a su madre que parecía que su padre no le gustaba. Luego el niño le preguntó a su madre si su padre no quería a ellos dos. La mujer no dijo nada, solo se volvió y abrazó a su hijo. Y el motivo por el que la mujer estaba en el hospital psiquiátrico es que después de la muerte de su madre se derrumbó psicológicamente, pero su padrastro y su familia la acusaron falsamente de ser loca. Luego la mujer consoló a su hijo diciendo que su padre simplemente no lo había reconocido, y prometió que cuando su padre lo reconociera le trataría muy bien. Pero en ese momento la mujer empezó a sangrar por la nariz repentinamente. Para no preocupar a su hijo, le dijo al niño que se había caído accidentalmente, pero la verdad es que la mujer tenía cáncer cerebral, y su vida estaba en cuenta regresiva.
Solo le quedaban medio año, pensando que después de su muerte su hijo necesitaría a alguien que lo cuidara. En ese momento la mujer todavía pensaba que el hombre era solo un chico pobre. Luego la mujer le pidió a su hijo que fuera más comprensivo con su padre. En ese momento el niño estaba confundido, porque claramente había visto que su padre era el presidente multimillonario. Pero el niño responsable preguntó a la mujer si era comprensivo con su padre. Entonces su padre trataría bien a su madre. Pero la mujer negó con la cabeza y le dijo al niño que intentara no hablar de ella delante de su padre. Y dijo que era ella la que le debía disculpas al niño. Por otro lado, el presidente seguía teniendo sueños recurrentes con la mujer. En ese momento la abuela entró de repente. Cogió una almohada y empezó a pegarle al presidente. Y directamente le arrancó un mechón de pelo de la cabeza y se lo entregó al asistente para que hiciera el examen de paternidad. Por otro lado, el niño en el camino a casa fue detenido por su abuelo materno, que ya estaba esperándolo. Resultaba que el padrastro de la madre quería obtener todas las propiedades de su hija. Y el testamento falso aún le faltaba el sello final de la mujer. En ese momento sabían que la mujer no viviría mucho tiempo. Así que quizás el sello de la mujer estaba escondido en el niño. Y por fin el resultado del examen de paternidad llegó al presidente. Se enteró de que el niño era su hijo biológico. Cuando la abuela supo el resultado, inmediatamente ordenó al asistente que averiguara dónde estaban ahora. Mientras tanto, el niño tuvo una discusión con la mujer astuta y se cayó al suelo. La cajita con el sello cayó en ese momento. Entonces el niño cogió el sello y lo abrazó intentando escapar, pero fue agarrado de nuevo. En ese momento la mujer astuta estaba a punto de arrebatar el sello, pero el niño la mordió. Enojada, ella y el abuelo derribaron al niño en el suelo. En ese momento el abuelo cogió un ladrillo y le ordenó al niño que le diera el objeto, pero el niño no se lo entregó de ninguna manera. Justo cuando el padrastro y la mujer astuta estaban a punto de atacar, el presidente apareció a tiempo para rescatar a su hijo.